Hola, en este video vamos a tratar el tema de seguridad física y ambiental en el contexto de ciberseguridad. El contenido de la clase va a ser el siguiente, pues primero vamos a ver unos cuantos aspectos generales, luego vamos a hablar de áreas seguras, es decir, las áreas de la empresa donde se van a hacer en manera segura operaciones de TI. Dentro de ellas pues ya tendremos tiempo de ver estos subtemas a su debido tiempo. Y finalmente vamos a hablar también acerca de los equipos de cómputo o los equipos de TI, y ellos entonces incluyen esta serie de temas que también vamos a ver a su debido tiempo. Muy bien, miremos entonces primero los aspectos generales. ¿Qué hay con esto? Miren, las causas físicas más frecuentes de que se pierda la información, primero pues tenemos temperaturas extremas, es decir, en caso de que haya demasiado calor, los equipos de cómputo pueden fallar, y en caso de que haya demasiado frío podemos tener problemas de condensación, en los cuales pues entonces se nos va a condensar agua en determinados equipos o en determinados medios de almacenamiento, y eso puede ocasionar que los sistemas fallen. Tenemos también pérdida de información debido a gases, por ejemplo vapores o gases tóxicos que puedan ser producidos por algún proceso de limpieza o por la mezcla inadecuada de limpiadores o demás en un centro de cómputo, puede pasar. El aire demasiado húmedo, ya vimos que este puede ocasionar condensación. El aire demasiado seco puede ocasionar problemas de descargas de electricidad estática. Y todo tipo de partículas en suspensión, digamos polvo, hollín u otro tipo de sustancias que puedan en determinado momento meterse por las rendijas de ventilación de los equipos y causar fallas, bien sea pues por acumulación o porque ya ocasionan dentro algún cortocircuito o algo así. Los líquidos también pueden producir daño. Entonces pues tenemos el agua y productos químicos, es decir, los equipos de cómputo nunca se deberían mojar. Puede haber también daño por organismos vivientes, es decir, virus, bacterias, que en este caso actúan es contra los activos humanos, es decir, contra nosotros las personas. Puede haber daño también por personas, por animales, por insectos. Todo este tipo de agentes pues puede causar daño. Proyectiles no se refiere solo a balas, sino a cualquier objeto que al ponerse en movimiento pueda ocasionar algún golpe duro. Por movimiento también puede ocurrir colapso de estructuras, ruptura de algo, una sacudida muy grande que pudiera pues por ejemplo dañar un disco duro. Vibración, licuefacción del terreno, es decir, cuando un terreno que está sólido pues en determinado momento se nos vuelve líquido por alguna razón, o se ablanda por cierta razón y la estructura que está encima de él colapsa. Deslizamiento también. Y ya todo tipo de anomalías relacionadas con la energía eléctrica, es decir, picos o fallas eléctricas, problemas pues ocasionados por magnetismo, presencia cercana de motores, electricidad estática y todos los problemas debidos a electrónica vieja. En la medida en que transistores, circuitos integrados, condensadores y demás van envejeciendo, son más propensos a fallar. Y tenemos también todo lo que tiene que ver con energía basada en radiación, por ejemplo energía sonora, lumínica. La misma luz del sol pues puede dañar los equipos si están expuestos a ella durante mucho tiempo. Ondas de radio, microondas, radiación electromagnética, inclusive pues ya está energía atómica. Entonces, como podemos ver, hay bastantes causas físicas por las cuales se puede perder información. Y nosotros como encargados pues de la parte de ciberseguridad deberíamos tratar de hacer el respectivo análisis de riesgos y ver a cuál de ellas estamos más sujetos para hacer la respectiva protección física. Esa implementación normalmente se hace por capas, es decir, los cambios pues vienen realmente del área de seguridad de TI
y la parte de gerencia de TI y de servicios generales de la empresa son los que van a implementar eso. Servicios generales que implementa seguridad exterior, por ejemplo, pues la parte de vigilancia, etcétera. Protección contra incendio también, porque eso normalmente va embebido en las instalaciones en las que nosotros estamos poniendo el centro de cómputo. La gerencia de TI ya se encarga de seguridad ambiental y de todo lo que es acceso a áreas con equipos, no solamente acceso a la empresa como en el caso de servicios generales, sino ya solamente las áreas donde hay especialmente equipos. Y todo lo que es control de acceso a data centers, acondicionar la energía o la potencia, humedad y temperatura, controles contra electricidad estática y todo lo que es contaminación por polvo. Finalmente, cuando estos dos señores ya han implementado la parte o esa parte de los controles, seguridad de TI, ¿qué entra a hacer? Entra a revisarlos, es decir, a ver que todo esté correctamente montado. Muy bien, hablemos entonces ahora un poquito de áreas seguras. Toda esta parte de acá, tanto la parte de áreas seguras como de equipos, está alineada con la norma ISO 27002. Entonces vamos a hablar un poquito de los controles de la ISO 27002. Si ustedes revisan la norma, se darán cuenta de que todo lo que vamos a decir aquí está incluido en la norma. Entonces, lo primero que nos dice la norma es que nosotros debemos tener presente un perímetro de seguridad. Es decir, ¿qué sería el perímetro de seguridad? Sería el área dentro de la empresa o demás donde nosotros vamos a tener los equipos que queremos proteger o los activos de información que queremos proteger. Ese perímetro debe estar definido. ¿Cómo se puede poner en vigor? Por ejemplo, mediante la construcción. Es decir, alguno de estas cosas pues podrían ser muros, por decir algo así. O podrían ser tipos de seguros en ventanas y en puertas. Todo área donde vaya a haber equipos o demás, o donde se vaya a controlar el exceso, tiene que tener un área de recepción para que la gente tenga que registrarse y pase por un sitio vigilado antes de acceder a estas áreas protegidas. Barreras físicas como tal, es decir, puertas, ventanas, muros, etcétera, que buscan primero evitar el acceso físico, es decir, que no cualquiera pueda entrar ahí, y segundo, evitar la contaminación ambiental, es decir, la entrada de polvo, agua, líquidos, etcétera, cualquier cosa que pueda dañar los equipos. Esas áreas deben estar protegidas o deben tener puertas contra incendio. Vamos a ver ahorita en qué consiste esto de la modalidad fail-safe, lo dejamos para un poquito más adelante, pero las puertas contra incendio deben ser capaces de aguantar altas temperaturas y deben ser capaces de aguantar llama para evitar que un incendio, pues digamos, se propague. Y debemos tener sistemas de detección de intrusos. Más adelante vamos a hablar de unos cuantos medios electrónicos que nos pueden servir para eso. Con respecto a los controles de acceso físico, siempre debería haber registro de visitantes, es decir, dejar en algún lado, pues pudiera ser en una aplicación o sencillamente en un cuaderno, el hecho de que un determinado visitante vino y entró. Deben tenerse los permisos debidos para acceder a áreas de procesamiento de información, es decir, un data center o demás no debería ser accesible a todo el mundo, solamente a personal autorizado. Debe llevarse una bitácora de los accesos, ¿no? Tanto de visitantes como de personal autorizado. Todo el mundo debe cargar identificación, carnet, y estar debidamente identificado. Eso con el fin de que todo el resto de la gente pueda reportar la presencia de personal no identificado. Alguien que pudiera estar de pronto tratando de acceder a escondidas. El acceso a terceros a estas instalaciones solo debe realizarse cuando se requiera. Y estos derechos de acceso deben ser revisados y actualizados periódicamente. Es decir, yo no puedo pretender establecerlos en un determinado momento y pretender que eso vaya a continuar vigente por los siglos de los siglos. No, todos estos permisos de acceso y demás deben ser correctamente actualizados de vez en cuando. Muy bien, en cuanto a acceso físico,
Tenemos, por ejemplo, cosas que pueden regular acceso físico, paredes, cercas, puertas, como ven ustedes acá en esta foto de abajo. Podemos ya tener guardias y podemos tener perros o animales, pues en este caso, que también ayuden en ese oficio. Los carnets de identificación, ideal siempre que tengan foto para poder uno verificar pues que la persona que lo lleva pues realmente es la persona autorizada. Muchos carnets muchas veces cargan una identificación visual de las áreas a las que uno tiene acceso. Es decir, recuerdo visitando alguna empresa, los carnets eran de colores y dependiendo del color que fuera el carnet, indicaba el piso de la empresa al cual uno tenía acceso. Entonces en aquella ocasión pues yo me acuerdo, fui de visitante y me dieron un carnet de visitante de un color determinado que era solamente para el piso en el cual iba yo a estar. Y la otra cosa pues debe tener banda magnética o un chip de RFID donde esté guardada pues la información que se necesita pues para brindar el acceso, para que interactúe de pronto con los equipos de autenticación, las cerraduras, etc. Acá tenemos por ejemplo pues de las más conocidas, los Honeywell IDs, que tienen un chip de RFID por dentro, y aquí tenemos el respectivo lector. Es decir, el que contra el cual se aproxima la tarjeta para, pues en este caso, lograr el acceso. Una de las cosas que se debe evitar en los accesos es el tailgating. ¿Qué quiere decir esto? Cada persona debe entrar por sí misma, nada más. Es decir, personas desconocidas no deberían tratar de entrar detrás de una persona autorizada o junto con una persona autorizada. ¿Cómo se puede lograr esto? Por ejemplo, a través de tornos. Los tornos solamente dejan pasar una persona de por vez. O a través de man traps, como esta, que lo que hacen es sencillamente es un cuarto chiquito que tiene dos puertas. La persona cuando va a entrar, entra y cierra esta puerta. Entonces un guardia verifica que esa persona esté sola y le abre la puerta interior. En caso de que haya dos o más personas acá adentro y el acceso no se vaya a dar, entonces el guardia o quien esté vigilando no abre esta puerta. Sencillamente pues deja que la persona salga en este caso, o bueno, la podría mantener retenida pues en tal caso de que ya toque llamar a las autoridades o lo que se necesite. En cuanto a cerraduras o llaves, fíjense, tenemos mecánicas, es decir, que pues realmente completamente manualitas. Tenemos las eléctricas o las electrónicas que pueden tener pues ya teclado o algunas maneras pues más sofisticadas pues de validar la identidad de las personas, como esta, que me pareció muy simpático. Esta es biométrica, parece una chapa normal, pero acá detrásito de esta solapa tiene un lector de huellas digitales. Entonces permite autenticar a las personas empleando alguna de sus características biométricas, huella, iris del ojo, escáner retinal, bueno, etcétera, lo que se necesite pues en ese caso. En cuanto a cosas que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, ¿qué pasa si a una persona la transfieren, la despiden, la contratan? A ese mismo tiempo toca provisionarle o desprovisionarle sus derechos de acceso a los distintos puntos del edificio. Es decir, por ejemplo, si despiden a una persona que hace parte del personal del data center, inmediatamente se le debería negar también acceso al data center para evitar que haga daños. Y lo que estábamos viendo con respecto a las cerraduras fail-safe. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, esta que tienen ustedes acá pues es uno de esos cierres magnéticos que ponen en las puertas para mantenerla cerrada hasta que uno la desbloquee con la tarjeta o con un botón, etc. Entonces, ¿qué pasaría en caso de que hubiera un corte de energía o en caso de que actuara pues el sistema de control de incendios? Es decir, se nos dispare una alarma de incendio. Cuando el sistema de cerraduras es fail-safe, las puertas quedan desbloqueadas.
de tal manera, pues es decir, si se va la luz o demás, que las personas puedan salir del sitio donde están, o en caso de incendio igual también puedan abrir la puerta y salir. Recuerden pues en este caso que en toda emergencia además debe privilegiarse la vida humana ante todo. Entonces digamos que esta sería la manera de proteger la vida humana, permitiendo la salida como tal. Podría haber instalaciones en las cuales se pudiera preferir cerraduras fail secure, es decir, se va la luz o actúa el sistema de control de incendio, las puertas permanecen cerradas en caso de falla. Muy bien, estos son algunos de los equipos que les había mencionado que pueden servir como sistemas para detección de intrusos. Tenemos, por ejemplo, circuito cerrado de televisión con distintos tipos de cámaras, cámaras tipo domo, cámaras para interiores. Por acá hay una que tiene estuche que es para exteriores. Puede haber cámaras infrarrojas para vigilancia de noche, todo lo que se necesite. Y normalmente pues todas estas cámaras están conectadas a lo que se llama un DVR, es decir, Digital Video Recorder, una grabadora que permite pues verificar luego más adelante las grabaciones o utilizar esas grabaciones como pruebas. También se les conoce como NVRs, esto ya es por Network Video Recorder en caso de que estas sean cámaras IP que estén conectadas a la red, entonces ya la conexión se hace también a través de la red. Y pues normalmente existe un monitor, una serie de monitores para que quien esté a cargo de esto pueda manipular las cámaras o fijarse en la imagen que está produciendo una en particular, etc. Otro mecanismo, los sistemas de alarma que pueden tener detectores de movimiento, como estos que son pasivos infrarrojos, detectores de humo para detectar incendios, detectores de ruptura de vidrios, detectores de vibración, y pues ya todos los sistemas de comunicación pues que podríamos tener en este caso, por ejemplo, sistemas de comunicación inalámbrica para avisar a una centralita en caso de que se dispare pues alguna de las alarmas. Está el tecladito de control como tal y pudiera haber entonces también llaves de acceso, en caso de que pues para dárselas a las personas que están autorizadas a acceder a esas áreas. Muy bien. En cuanto a la parte de asegurar las oficinas y las instalaciones, todos los sitios pues donde se vaya a procesar información deben ponerse en un sitio tal que su acceso al público sea lo más restringido posible, es decir, no ir a poner, digamos, el data center al lado de la recepción de la empresa, sino más bien en un sitio pues como más oculto. Debe en los letreros que se pongan indicación mínima del propósito, no es decir, aquí está el data center, no, más bien ponga sencillamente prohibido el paso a personal no autorizado. Si preocupa que se vean o oigan actividades desde el exterior, entonces hay que tomar las medidas adecuadas. Yo recuerdo haber estado en sitios de procesamientos de información donde esto es crítico, entonces polarizan los vidrios y pueden poner inclusive paneles de huevo en las paredes o demás para evitar que se propague el sonido hacia afuera. Listo. Tenemos que estar también protegidos contra amenazas del ambiente, bien sea naturales de estilo incendio, inundación, terremoto, como otras que ya sean causadas por seres humanos, explosión, azonada, etc. Son riesgos que hay que tener en cuenta en el momento en que estamos nosotros haciendo toda la construcción, el diseño del data center. Muy bien, en cuanto a puertas y paredes interiores, deben existir paredes cortafuego. ¿Qué pasa? En muchas instalaciones nosotros tenemos el cuarto y tenemos esto que está aquí, que es el cielo falso. Y en muchos casos la pared como tal o los muros que separan un área de otro solo van hasta un poquito más arriba del cielo falso. Entonces, ¿qué pasa? Si se desata algún incendio acá, inmediatamente todo el humo y las llamas pueden pasar por encima del cielo falso a otro lado y
propagarse. Entonces, los muros cortafuego, como tal, o las paredes cortafuego, lo que hacen es estar construidas desde plancha a plancha y normalmente en un material ignífugo, estilo ladrillo, cosas de esas, de tal manera que si se desata un incendio aquí adentro, esta pared no deja que se propague. Este espacio entre las paredes y el cielo falso también debe estar controlado, es decir, sencillamente, ¿por qué? Porque alguien podría optar por meterse por los ductos de aire acondicionado, es decir, uno lo ve como muy fantasioso en películas y cosas de estas, pero puede ocurrir. Puede ocurrir pues en caso de que tengamos equipos muy valiosos o información muy valiosa que alguien quiera robar. Muy bien. En cuanto a la seguridad contra incendio, para que se produzca fuego siempre tienen que existir 3 factores. Tiene que existir combustible, algo que se queme. Tiene que existir oxígeno o el oxidante, que en este caso va a proporcionar el oxígeno necesario para que el fuego arda. Y vamos a necesitar una alta temperatura, calor. Una vez que estas 3 cosas se dan en la proporción adecuada, se produce una reacción en cadena que produce el incendio como tal. Entonces nosotros cuando vamos a extinguir un incendio debemos atacar una de las 4 cosas. Si retiramos el combustible, entonces se acaba el incendio. Si paramos la entrada de oxígeno, también podemos ahogar el fuego. Y si disminuimos el calor, entonces también podemos en ese caso atacar el incendio. Y hay otros mecanismos nuevos que lo que hacen también es atacar la reacción en cadena. Este tipo de sistemas que atacan la reacción en cadena son los preferidos en los centros de cómputo, los data centers. Existen sistemas de incendio basados, por ejemplo, en gases como el FM200, hay otro que se llama Novec 1230 y así sucesivamente, distintos agentes que pueden atacar la reacción en cadena. Hay sistemas basados en CO2 que lo que hacen es recortar el suministro de oxígeno, pero pues igual también si hay gente dentro del centro de cómputo en ese momento son mortales para las personas. Estos gases de acá tienen la particularidad de que no son nocivos para la gente. Entonces hay que pensar pues en ese caso en dotar el centro de cómputo de un sistema adecuado de detección de incendios. Finalmente, en empresas donde existan áreas de carga y descargue, el acceso debe estar restringido solamente a personal autorizado. No se debe permitir el acceso desde estas áreas a otras áreas del edificio para evitar que entre o salga gente. Se debe inspeccionar todo material que entre o salga para ver si de pronto pudiera haber materiales peligrosos. Todo material entrante debe revisarse para ver si hay activos de información, es decir, por ejemplo, memorias USB o computadores o cosas que pudieran estar tratando de meternos a la empresa. Y las puertas o las áreas por las que se hace recepción deben estar separadas de las puertas por las que se hacen envíos para evitar que cosas entran y salgan por el mismo sitio. Debe haber puertas especiales para entrar, puertas especiales para salir. Muy bien, eso referido entonces a las áreas seguras. Sabemos un poquito de los equipos de cómputo, qué consideraciones deberíamos tener. Primero, ¿dónde los ubicamos? En primer lugar, deben estar ubicados en algún lugar donde minimicemos el acceso físico innecesario. Es decir, donde, mejor dicho, no los vamos a dejar en un corredor o en algún sitio donde siempre esté pasando gente, ¿no? Los metemos en un cuarto que esté adecuadamente protegido. Se pueden poner membranas especiales en las pantallas o demás para evitar que se pueda ver información confidencial, como en los cajeros electrónicos. Ciertos cajeros electrónicos que les ponen una película especial en la pantalla donde uno, si está de frente, puede verlo perfectamente, pero si está medio de ladito, entonces no se puede ver absolutamente nada. Comida, bebida, cigarrillo, todo eso debe estar prohibido
dentro del centro de cómputo. Las condiciones ambientales deben estar monitoreadas, es decir, en ese caso tendríamos temperatura y tendríamos humedad. Es decir, con estas dos cosas monitoreadas, pues digamos que garantizamos el bienestar de los equipos de cómputo. Protección contra rayos también la debe haber, pues para evitar que de pronto se nos vayan a fundir los equipos por algún rayo, alguna tormenta eléctrica. Y en ambientes industriales donde haya mucho polvo, se pueden emplear cosas como membranas para teclado o se pueden emplear lo que llaman equipos ruggedized, es decir, equipos que vienen fortalecidos para soportar polvo, altas temperaturas, líquidos, todo tipo de cosas de esas que pueden ocurrir ya en ambientes duros. En cuanto a los servicios de apoyo a la TI, tenemos que tener en cuenta que estén presentes y que tengamos backup en caso de que hagan falta. ¿Cuáles son esos servicios? Electricidad, telecomunicaciones, agua. Ustedes podrán decir, ¿pero agua para qué? Los aires acondicionados, sobre todo en instalaciones grandes, son movidos por agua o se emplea pues en este caso agua como la sustancia que lleva la temperatura de un sitio a otro. Tenemos gas, por ejemplo, en caso de que estemos en un sitio muy frío que requiera de calefacción, alcantarillado, ventilación y aire acondicionado. Esos serían los servicios básicos que necesitaríamos para la operación del data center. En cuanto a todos estos servicios de apoyo, por ejemplo, debemos cumplir con todas las leyes y regulaciones que haya. Por ejemplo, en el caso de Colombia, reglamento RETIE para la cuestión de instalaciones eléctricas. Tener en cuenta consideraciones de crecimiento del negocio, es decir, dejar capacidad de reserva para que no se nos agote el sistema eléctrico en caso de que crezcamos el negocio. Hacerles pruebas periódicas. Tener alarmas para detectar mal funcionamiento y en caso de que se necesite tener redundancia. Por ejemplo, en las empresas donde las comunicaciones son muy importantes, entonces normalmente se tiene un enlace principal y un enlace de backup. Debemos tener disponible siempre pues energía eléctrica y comunicaciones para el caso de emergencias como tal. Y todos estos servicios, agua, luz y demás, deben estar dotados de interruptores o de válvulas de seguridad que nos permitan cortar el servicio en caso de alguna emergencia. Muy bien, en cuanto a ventilación y aire acondicionado, ¿qué pasa? Si la temperatura de nuestro centro de cómputo se llega a elevar por encima de 38 grados, hay ciertos medios de almacenamiento que pueden verse dañados, cintas, por ejemplo. Por 80 grados o más alto ya podríamos tener daños de hardware. Al contrario, si se nos enfría demasiado el data center, esos medios, esas cintas o demás podrían partirse. Los componentes que están congelados o húmedos se pegan como tal. Y si tenemos cambios demasiado bruscos de temperatura, sobre todo de una temperatura alta a una baja, se nos va a generar condensación, es decir, el mismo fenómeno que ocurre en una botella de agua de estas cuando ustedes le ponen agua fría. Inmediatamente se va a ver todo perlado y pues va a quedar humedad que puede afectar los equipos eléctricos. La temperatura ideal para un data center pues se maneja entre 21 y 23 grados centígrados, aunque en este momento Google está impulsando emplear temperaturas de 27 grados, que son digamos pues un poquito más calientes, pero que llevan a ahorrar mucha energía eléctrica. Los centros de datos de Google tienen una eficiencia energética, este PUE quiere decir por Power Usage Efficiency. Este número se calcula como la energía que consumen los equipos de TI más
todos los equipos de apoyo, es decir, el equipo, el centro de, aire acondicionado, iluminación, etcétera y demás, sobre lo que consumen los equipos que están del área de TI. Es decir, digamos, acá está todo lo adicional y abajo entonces pues tendríamos solamente lo de TI. Mientras más cercana a uno esa relación, pues obviamente más eficientes estamos siendo en el uso de la energía. Es bueno que los aires acondicionados tengan sus filtros adecuados, es decir, pues para evitar pues que entre polvo y materiales extraños al centro de cómputo. Antes, pues digamos, por el mal aislamiento que tenían los cuartos, era posible que se filtrara más polvo y se necesitara más capacidad de filtrado. Ahora, pues en la actualidad no se necesita tanto. Muy bien, en cuanto a la electricidad estática, eso que nos pasa pues a ratos cuando vamos a sitios fríos y tocamos cualquier objeto, nos da entonces el calambrazo. ¿Qué pasa? Esos calambrazos son de bastante voltaje, son de muy poquito amperaje, pero fíjense que no se perciben sino hasta los 1500 voltios. Y si ustedes ya ven chispa, entonces resulta que ya hay 4000 voltios o más. Y uno, pues en esas circunstancias, aire seco, tapetes y todo ese tipo de cosas, podría llegar a cargarse a 12.000 voltios. Entonces imagínense lo que le hacen 12.000 voltios a un procesador que trabaja a 3.3 voltios o 5 voltios. Lo funde enseguida o le hace un daño que no es notorio en ese momento, pero él puede comenzar a fallar intermitentemente, lo que se llama una falla latente. ¿Qué se debe hacer en ese caso? Mantener controlada la humedad. Existen equipos de aire acondicionado de precisión que permiten hacer eso. Si uno deja que la humedad caiga por debajo del 40%, se nos van a generar descargas electrostáticas con el peligro que ello supone. Si dejamos que la humedad suba por encima del 60%, vamos a tener problemas de condensación. Entonces es siempre útil tenerlo dentro de unos parámetros controlados, y en el momento en que uno vaya a tocar cualquier equipo que sea sensible a la electricidad estática, ponerse pulsera y cable de aterrizaje para evitar que uno le vaya de pronto a pasar una chispa de electricidad estática a esos equipos sensibles. Bueno, en cuanto a energía eléctrica, toda la parte de instalación, amperaje, tierras, debe estar súper bien calculado, es decir, para ver que el sistema tenga la suficiente capacidad de apoyar los equipos de cómputo. Recomendable evitar detectores de fugas a tierra, lo que llaman acá Ground Fault Circuit Interrupter, es decir, interruptor de circuito por falla en tierra, de tal manera que si llegara a presentarse el caso de que uno toca un chasis de un equipo y ese chasis está energizado, este aparatico lo que hace es disparar una protección de tal manera que se corte la energía inmediatamente y ustedes no vayan a resultar electrocutados. Otra cosa importantísima, calcular adecuadamente el amperaje. Todo sistema de estos debe tener también un apagado de emergencia, y pues la manera como tenemos el respaldo ya en caso de que se vaya la energía es a través de UPS que se utilizan para mantener los equipos funcionando por corto tiempo, por lo menos, mientras arranca la planta eléctrica. Recuerden ustedes que una UPS, pues por la cantidad de baterías y demás que tiene, normalmente pues tiene una autonomía limitada, el tiempo suficiente para apagar el data center con seguridad en caso de que la planta eléctrica no sirva. Y la planta eléctrica nos va a servir ya para mantener la autonomía del centro de cómputo por mucho más tiempo. Muy bien, problemas con agua podemos tener de varios tipos. Si nos falta agua, el aire acondicionado, si está movido por agua, no va a funcionar adecuadamente.
y el sistema de extinción de incendio, que no debería ser, pues en este caso, para un data center no debería ser basado en agua, porque ustedes saben que agua y electricidad no se quieren para nada, pero pues en ese caso, en caso de que faltara el agua, pues faltaría o fallaría el equipo de extinción de incendio. Y la otra pues es ya que ocurriera una inundación. Entonces los data centers o demás toca construirlos o tener en cuenta el riesgo de inundación de tal manera que no lo vayamos a construir en un sitio que sea fácilmente inundable. Muy bien, en cuanto al cableado, todas las líneas de entrada al edificio, sean eléctricas, sean de datos, deberían llegar bajo tierra. Eso para evitar de pronto que el viento las tumbe, que alguien las corte por arriba, etc. Los cables de energía deben estar separados de los cables de datos. Normalmente en las bandejas o demás que se ponen pues para que vaya el cable hay una pequeña división, y por acá entonces tenemos para por un lado entonces van todos los cables eléctricos y por otro lado van todos los cables de datos. Y en caso de que haya sistemas muy sensibles, pues entonces los conductos como tal deberían estar blindados, los cuartos deberían permanecer asegurados constantemente, deberíamos tener blindaje electromagnético para evitar que se puedan enterar de esa información como tal a través de las emisiones electromagnéticas que hagan los cables. Es necesario de vez en cuando hacer un barrido, una inspección para ver que todo esté bien, que no nos hayan puesto aparaticos raros o nos hayan chuzado los cables como tal, y el acceso a todo tipo de patch panels y de cuartos de cableado debe ser controlado. Muy bien, en cuanto al mantenimiento es importantísimo seguir las recomendaciones del fabricante. Solamente lo debe hacer personal autorizado. Hay que llevar registros de todos los daños reales o de todos los daños sospechados, como quien dice, sería recomendable llevar una bitácora de cada equipo para uno poder llevar historia. Es decir, vea, este equipo nos ha fallado tantas veces en los últimos 12 meses. Durante el mantenimiento que debe ocurrir debe decidirse si lo hacemos dentro o fuera del data center. Eso ya depende pues de cosas como la confidencialidad de los datos que hay allí. ¿Qué otra cosa? De qué tan trabajoso sea mover el equipo. Entonces pues son cosas que toca tener en cuenta. Si se va a sacar el equipo o si algún empleado lo va a manipular, ¿será que le tenemos que borrar información confidencial? Hay que mirarlo. Habrá que darle permisos al personal de mantenimiento, hay que mirarlo. Importantísimo siempre tener en cuenta los requerimientos de las pólizas de seguro, porque si no se nos pueden invalidar las pólizas de seguro sencillamente porque no tuvimos el debido cuidado o hicimos la debida diligencia para que los procesos se hicieran de la manera como se necesitaba. Y es indispensable inspeccionar el equipo antes de volverlo a poner en servicio para ver que quedó bien arreglado. Es decir, que no vayan a pensar ustedes que el equipo quedó arreglado y mentiras, que no le hicieron nada o siguió fallando. Muy bien. Si alguien tiene que sacar activos de información de la universidad, un computador, un medio de almacenamiento, todo este tipo de cosas, debería estar identificado el personal autorizado para hacerlo. Esos activos deberían tener un límite de tiempo para estar fuera de la empresa, es decir, se lo prestamos pues por una semana o por un mes o por un día. Debe registrarse como tal siempre la salida y la entrada para ver que le estemos haciendo seguimiento a los equipos. Y por último tenemos que hacer chequeo sorpresa, es decir, es recomendable ver entonces y decir este equipo debería estar acá en tal fecha, veamos si efectivamente está allí. Listo. Cuando ya tenemos activos por fuera de las empresas, ojo, no dejarlo en sitios públicos. Ha pasado cantidades de veces en firmas de consultoría y demás, agentes que se dejan los equipos en un taxi, en una cafetería, en un avión, con toda la información pues delicada que puedan tener. Igual seguir recomendaciones del fabricante pues para cuestión de protección o demás. Toda salida de equipos debe
tener su análisis y su evaluación de riesgos, es decir, ver que hayamos visto qué significa la salida de ese equipo de la empresa. Y cuando vayamos a transferir el equipo de persona a persona, deberíamos llevar cadena de custodia, es decir, la historia perfecta de cómo ese equipo ha ido pasando de mano en mano, para en caso de que haya alguna falla o alguna fuga de información, poder hacerle seguimiento a eso. Muy bien. En cuanto a disposición final segura o reutilización, ¿qué pasa si un equipo va a pasar de manos de una persona a otra persona? O el equipo ya está muy viejo y lo vamos a regalar. O tenemos que salir de un disco duro malo como tal. Puede optarse por destruir la información o los medios. Este aparato que tenemos acá lo que hace es rasparle por completo la capa de datos a un CD o a un DVD de tal manera que queda inservible por completo. Y este que ven ustedes acá es una prensa que lo que hace es un disco duro, lo deja así, es decir, le rompe el plato y lo deja completamente inservible, pues para que no se pueda utilizar otra vez. Antes de deshacerse de un equipo de más, se debería considerar hacer un borrado seguro. Y pues en los casos donde el medio está completamente cifrado, pues también es más fácil deshacerse de la información, porque bastaría con, en este caso, con botar la llave adecuadamente y entonces ya la información no se podría descifrar. Muy bien, si quedan equipos sin supervisión, es decir, uno deja el equipo solito en el escritorio, lo ideal sería terminar toda sesión activa y poner el salvapantallas o el bloqueador, como acá en este caso ven ustedes. Si existen servicios de red conectados, deberían desconectarse y ante todo pues evitar el uso no autorizado mediante el bloqueo tanto lógico como físico, es decir, cerrar la puerta de la oficina. Y finalmente lo que se llama la política de escritorio y pantalla limpios, es decir, toda información sensitiva que esté bien sea en papel o en medio electrónico no debería estar a la mano acá de la gente, sino que debería estar adecuadamente guardada en un sitio donde no resulte tan evidente que está. Todo equipo debe tener activado sus salvapantallas y al activarse el salvapantallas el equipo debe bloquearse, es decir, ustedes deben de poderse volver a autenticar contra el equipo para evitar cualquier acceso no autorizado. Dentro de la oficina o las instalaciones debe evitarse el uso no autorizado de fotocopiadoras, de escáneres y de cámaras. Acá yo recuerdo pues varios sitios donde yo he ido a hacer visitas a data center. Uno tiene que dejar el teléfono celular en la entrada, precisamente para evitar que uno vaya a grabar algo o utilizar la cámara. Y otra cosa pues que pasa mucho, va usted a fotocopiar algo, retire los medios, retire los papeles de las fotocopiadoras, porque hay mucha gente que se deja cosas importantes en la fotocopiadora y pues en ese momento podemos poner en juego lo que sería la confidencialidad de una determinada información. Bueno, muy bien, eso es lo que tenía para contarles. Preparen sus preguntas pues para la clase sincrónica. Que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos próximamente.